Estamos aquí con el embajador de Israel en Panamá, Rida Mansour, nos acompaña. Doctor Ritter, él hablaba acerca de la educación en Israel gratuita, hablaba del transporte público que es eficiente. Aplicar eso en Panamá sería un buen plan, no mirarnos en ese ejemplo, ¿no?, que está accesible para nosotros. Bueno, aún a riesgo de opinar sobre frente al embajador, a mí me parece que muchas de las cosas que ocurrieron, han sido en Israel producto de la necesidad. Nosotros desafortunadamente no hemos tenido, a pesar de todas las limitaciones que hay en Panamá, nosotros siempre tuvimos un paraguas protector, tuvimos quien nos hiciera las cosas. Israel nació como un estado con muy pocos habitantes en un territorio muy reducido y además un territorio casi todo desértico, de manera que todo lo que se hizo o se ha hecho, gran parte de lo que se ha hecho ha sido producto de la necesidad, y es admirable lo que ha ocurrido allí cuando uno ve la proporción de los asuntos de lo que ha avanzado en tantos campos, y me refiero no solamente a la tecnología, me refiero a la medicina, a la medicina, a la agricultura, en un territorio desértico, repito, pero además con un espacio limitado. Yo creo que es como el tamaño de Darién, más o menos. Israel es más o menos el tamaño de Darién, y uno tiene todo lo que allí hay, y aparte desde luego de lo histórico que representa para la humanidad y para las religiones, las tres grandes religiones o las grandes religiones monoteístas del mundo. De manera que nosotros estamos frente ante un país del que Panamá tiene todo por aprender y que puede aprender, pero siempre teniendo presente que la historia de Israel es una historia de lucha, de limitaciones, de persecuciones. Bueno, es imposible negar que ha sido, además de todo, un pueblo cruelmente perseguido y prácticamente aniquilado, de manera que es de esa adversidad y es de esas inmensas limitaciones y necesidades que se ha podido levantar un país con la grandeza que hoy tiene. Por eso que dice el doctor Ritter, que dice un embajador, por ejemplo, los vegetales que produce Israel en un área desértica son un espectáculo. O sea, yo los vi, sí. O sea, la calidad de aquí nosotros tenemos una crisis en el agro. Israel, por la necesidad que dice el doctor Ritter, ha tenido que buscar soluciones y lo ha hecho muy bien. Entonces, Panamá, ¿usted ha hecho le han pedido algún tipo de intercambio tecnológico o en materia del agro con Israel? Porque Israel es un ejemplo. Sí. Florecer en el desierto, hacer florecer las frutas, los vegetales, etcétera, es encomiable, Jorge Eduardo, ¿no? Es que el solo hecho que haya sobrevivido ya es un milagro. Pues, Panamá tiene dos océanos y uno de los lugares donde más llueve en el mundo, y nosotros han ido misiones allá para aprender del agua, aprender desde el agua de un país desértico. O sea, esas son cómo convertir los desechos del agua en agua pura. Pero el gobierno ha hecho algún tipo de acercamiento a usted para buscar. Sí. Okay. Estamos aproximando un momento histórico, la verdad, en nuestras relaciones entre Israel y Panamá, porque espero que este año vamos a confirmar el trato de libre comercio entre Israel y Panamá. Aparte de Israel, ya hace 3 semanas el gobierno ratificó este acuerdo que ya señalamos. Estamos esperando a la asamblea aquí a pasar también ratificar este acuerdo. Esto creo va a ayudar mucho a este intercambio de conocimiento y tecnología. Otro proyecto que estamos aproximando a comenzar es un centro de excelencia agrícola, que la verdad tenemos fuera de Israel solamente hoy en día en China y en India. Así que otra vez, como el Cybertech, estamos haciendo en Panamá cosas que estamos haciendo solamente en países mucho más grandes en otras partes del mundo. Y la idea de este centro comenzar a capacitar al sector agrícola de Panamá
para crear sector local fuerte que puede usar base fuerte de conocimiento, de tecnología y comenzar a pensar no solamente promover para tener alimentación para el país, más después comenzar a exportar más y productos, porque Panamá tiene las dos cosas más importantes que cualquier agricultura, tiene espacio, mucho espacio, y tiene agua. Mucha agua. Y tenemos mucha agua, así que... Ahora, embajador, ¿qué es público en Israel y qué es privado? Porque eso de que la educación sea privada, pero con categoría... O sea, que no hay necesidad... que es pública, sí. Que es pública, perdón. Israel, que es pública y no necesita ser privada. En Israel comenzamos con el público y solamente después llegó el privado. Es algo interesante, porque Israel comenzó con muchos emigrantes que llegan de Rusia, de Polonia, en la época socialista, de Polonia, en las épocas socialistas, y llegaron con cultura gubernamental socialista. Así que hasta las 70s casi no había nada privado en Israel. Podemos decir, escuelas, todo el sistema de educación hasta hoy en Israel es gratis, pública. Tenemos algo hoy en día que llamamos semi-privado, que significa que en algunos lugares, si la gente tiene posibilidad de hacer más inversión, los padres querían pagar más para las escuelas, pueden fortalecer su escuela. Esto también es algo poco problemático, porque la gente que tienen posibilidades económicas sí lo hacen y mejoraron la educación de sus niños, y la gente que no tienen no pueden. Mas en manera general no hay privado, todo es público. Los 7 universidades mayores de Israel son públicas, mas después creamos un nivel de universidades privadas que tenemos como 30 o 35 colegios regionales en Israel que son privadas, que cobran como 4 veces más de las universidades públicas. Más todavía el parte más fuerte en la academia es el público. En educación. Y creo en la educación como vehículo de política pública. Es el mejor vehículo de cambio en cualquier país, porque no hay otras maneras de cambiar el problema que tenemos en muchos países hoy en día, diferencia enorme entre ricos y pobres que está llegando ahora a Europa y a Estados Unidos también. Si queremos cambiar esto, solamente educación, oportunidades de educación. Después en Israel tenemos también sistema de salud pública. Y el privado llegó a Israel solamente en los últimos 10, 15 años tal vez. Hasta hoy casi 100% del sistema fue público, con inversión muy grande del gobierno. Hoy en día sí tenemos algo también, otro nivel que es privado, mas el privado también usa el base público y la gente puede adicionar servicios, pagar para más cosas, mas el base es el mismo para todos. Oiga, embajador, ya se acerca la política dura en Israel. ¿Tienen ustedes figuras interesantes que han estado en lo que es el terreno político? Ustedes tienen Shimon Peres, tienen a Yitzhak Rabin, tienen Golda Meir, tienen gente importante. ¿Quién se perfila como ganador de las próximas elecciones de Israel? Sí. ¿Hasta el momento? Bueno, hasta hoy, si nada cambia en las últimas semanas, Netanyahu, nuestro primer ministro Benjamin Netanyahu, va a ganar otra vez. ¿Cuántas lleva ya Ritter Netanyahu? ¿No? ¿Cuántas tiene ya? Netanyahu es su tercer gobierno. ¿Es un gobierno casi quinquenio o sexenio? Porque él había primer ministro en el 96, la primera vez, después Rabin. Después salió del gobierno, había Barak también primer ministro, Sharon y Olmert, y en su último retorno está sirviendo ahora 10 años. Como primer ministro. Son gobiernos de derecha en Israel. Después muchos años, porque los gobiernos de izquierda en Israel fueron el poder entre 48 hasta 77 por mucho tiempo.
ahora tenemos época de la derecha. Derechización. Más los gobiernos de Israel cambian mucho porque normalmente tenemos un régimen parlamentario, ¿no? Sí, parlamentario muy complicado porque normalmente Sharon a la izquierda, él era de derecha, ¿no? Sharon derecha también, sí, okay. Derecha. Él comenzó en el Likud, partido de Netanyahu, más en un momento salió del partido y comenzó un partido nuevo y ganó las elecciones con un partido nuevo, sí, que hoy en día no existe más. Más sí, hay muchos cambios adentro de estos gobiernos porque en Israel normalmente en el parlamento tenemos 12 hasta 14 partidos cada vez en el parlamento. Y en ese se forman unas guerras interesantes. Yo las he visto por televisión. Oiga, embajador, pero que así deben ser los parlamentos. Sí, es el espacio público entre... lo que quiero decir que son discusiones muy acaloradas, es lo que estoy hablando. Embajador Reda Mansour, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Infoanálisis. Muchas gracias y mucho éxito el día 21 de febrero en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber. Se va a realizar este evento de la Cybertech aquí en Panamá para convertir un hub tercer año consecutivo. Muchas gracias, embajador. Gracias. El equipo de Infoanálisis. Por Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio Menos. Vamos, que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes.